En la comunidad Movistar somos más y muchos compartimos lo mismo. Miles hemos disfrutado los descuentos Club Movistar en el Movistar Arena y vivimos un momento inolvidable junto a los que más nos importan. Únete a la compañía preferida, donde todos son bienvenidos y disfruta ese beneficio único de Movistar. Además, envía gratis Movistar Arena al 4404 y participa por un viaje a Londres a ver a Rihanna. Movistar, compartida, la vida es más. Bienvenido a la entrevista del Post. Don Andrés Velasco, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. Gracias, Pirincho. Economista de profesión, novelista por afición, ex ministro de Hacienda, profesor universitario, un destacado plantel a nivel mundial. Y partamos por lo obvio, que es lo que me imagino todo el mundo te pregunta, Andrés, que tiene que ver con este atrevimiento a esta altura, a la luz de cómo se dan los códigos de la política, de manifestado tu interés por ser precandidato presidencial. Te quiero provocar de la siguiente forma. Yo escribí una columna a propósito de esto, donde, siguiendo las reglas de la PSU, ponía 5 alternativas. Alternativa A: la candidatura de Andrés es un plan B en el caso de que Michelle Bachelet no decida postular. Alternativa B: Andrés es una suerte de escudero que va a enfrentar él todos los proyectiles de aquellos que quieren disparar contra la candidatura de la centroizquierda y va a limpiar del camino a la candidatura de Michelle Bachelet. Alternativa C: Michelle Bachelet va a ser candidata, Andrés no tiene aspiraciones a ser presidente, pero sin embargo quiere acumular poder importante para poder negociar influencia en el próximo gobierno. Alternativa D: Andrés se volvió loco y va a competir contra Michelle Bachelet. Alternativa E: todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Está buena la PSU. Está buena. No sé si me acuerdo de todas, así que quizás te diga la equivocada. De acuerdo. Pero hay una cosa que me gustó en tu pregunta y que agradezco. Atrevimiento, porque yo creo que la política hoy día necesita más atrevimiento. Hay mucho cálculo, muy largo y muy tedioso. Y si tú me dices que yo me atreví, yo estoy de acuerdo, me atreví. ¿Me atreví a qué? A decir dos cosas. Primero, a la política le hace falta más competencia. Y la competencia es con primaria, en que participen todos, independientes, militantes, etcétera, etcétera. Y segundo, si esas primarias existen y si son abiertas a los militantes, yo estoy disponible para participar. Te confieso que de tus 5 alternativas no se me pasaron por la mente la inmensa mayoría. Admiro la creatividad. Y como yo lo veo es muy sencillo. Yo no sé si Michelle Bachelet va a volver. Hay mucha gente que anda por ahí que dice saber. Yo sospecho que la verdad nadie sabe. Yo ciertamente no sé. De acuerdo. Pero tengo sí una convicción. Que Chile no puede estar los próximos 12 meses o 18 meses cruzado de brazos esperando. Porque hay cosas muy urgentes que debatir. Hay cosas muy importantes que decir. Y yo quiero ser parte de ese proceso. Quiero debatir, quiero decir y quiero aportar. Así de sencillo. Y ese debatir, aportar, participar, competir, incluso en un escenario en que Michelle Bachelet decida competir también en una primaria, que es la pregunta que me imagino todo el mundo te hace. Si te ves en la papeleta de la primaria a la centroizquierda, alternativa número 1, Andrés Velasco, alternativa número 2, Michelle Bachelet. Mira, yo al respecto he dicho dos cosas. Primero, estoy centrado en lo de hoy y no en lo hipotético de mañana. Porque hoy creo que las tareas son indispensables. Tenemos un gran lío educacional que es una oportunidad y yo, por ejemplo, temo que esa oportunidad se desperdicie. Esas son las razones por las cuales estoy en lo que estoy. Ahora, creo que en general no tiene mucho sentido que la gente desde el mismo equipo compita, ¿no es cierto? Y yo siempre me he sentido del mismo equipo y tuve el tremendo privilegio, porque yo lo considero un privilegio, a pesar de que es duro, es cansador, a veces es desagradable, el privilegio de haber sido ministro de ella. De acuerdo. Andrés, desde lo político, pero también desde lo personal, una de las cosas que hemos advertido ahora a propósito de esta irrupción más pública es que pasa algo extraño. Hay un gran respeto, consideración y valía hacia tu trayectoria,
más desde los que parece fueran nuestros adversarios, me imagino el mundo de la centro-derecha, y sin embargo las mayores odiosidades, enconos, las palabras y críticas más duras vienen de lo que podríamos llamar ampliamente el progresismo. ¿Cómo se explica y cómo se lleva eso? Te soy franco, eso no es lo que yo vivo. Ah, ya. Te doy un ejemplo. Como parte de este esfuerzo por participar, opinar, estar presente, he estado viajando en muchas regiones. La semana pasada estuve en La Octava, Ajá. en especial en Talcahuano. Y volví a estar en Talcahuano con la misma gente a quien yo acompañé siendo ministro a pocos días del terremoto. Y en esa visita con Talcahuano me reuní con el exdiputado del Partido Socialista, quien es un viejo amigo mío, el diputado Zúñigo. Estuve con el alcalde Saavedra, con quien tuve una espléndida conversación. Estuve con la diputada Pacheco, estuve con el diputado Ortiz, conversé con ellos, en fin. Entonces, ese es un ejemplo, Ajá. es la segunda región más importante de Chile y yo sentí en esa visita, y lo he sentido en tantas otras veces, una muy buena recepción, te lo digo con toda confianza. Ahora, la concentración es grande, la centroizquierda es amplia y yo no soy de los que piensan que uno podría pedirle a toda esta gama de personajes que piensen igual. Es bien sabido que tenemos diferencias, que yo dentro del gabinete con algunos ministros tuve diferencias, sería muy raro que así no fuera. Lo que sí no me gusta son los ataques personales. Yo creo que las diferencias y los disensos son una cosa, los comentarios personales son otras. Y yo por lo menos he tratado de evitar lo segundo. Andrés, tú fuiste un protagonista muy relevante del último de los gobiernos de una era de las administraciones concertacionistas, que fíjate que hasta el día de hoy muchos, yo me incluyo, señalan que con distancia y sin lugar a dudas han sido la coalición más exitosa de la historia de Chile. Juicio que yo comparto. No solamente en términos Claro, electorales, lo cual a esta claro. altura es más o menos obvio, sino que si miramos cualquier índice por el cual se mide el desarrollo de un pueblo, probablemente en estos 20 años se prosperó y se avanzó lo que antes tomaba 3 o 4 generaciones. ¿Qué es lo que ha pasado a tu juicio en el país que a poco andar de un gobierno de centro-derecha y más allá de los ripes y dificultades que este ha tenido, se produce esta suerte de estallido social que va acompañada con una suerte de revisionismo muy por parte nuestra también respecto a la obra de estos 20 años? Yo siempre cuando pienso en eso me hago la siguiente pregunta. Ajá. Y cuando converso con gente los invito o te invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Es Chile un país mucho mejor el año 2010 que el año 90? Si uno lo plantea así, a mí por lo menos, quizás haya otras visiones, a mí por lo menos no me cabe un asomo de duda. O sea, Chile es un país masivamente mejor. La segunda pregunta es, ¿debe uno deducir de esa primera afirmación que todo lo que había que hacer se hizo? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Yo atribuyo el actual malestar, efervescencia, desencanto al siguiente fenómeno. Nuevas realidades traen nuevas necesidades. Cuando en Chile había 200.000 estudiantes, que en su mayoría, en la universidad digo, ¿no es cierto? En la educación superior, De acuerdo. incluyendo universidades, institutos y formación técnica. Cuando había 200.000, y en las universidades al menos, la inmensa mayoría eran de la clase media para arriba, había un conjunto de problemas. Cuando hay 1.200.000 y 7 de cada 10 vienen de familias en que nadie nunca fue a la universidad, como es la situación hoy, hay otro tipo de necesidades. ¿Cuáles son? La universidad es cara. Patricio Meller, en su libro, que ha sido el más vendido, nos dice que Chile tiene algunos de los aranceles más altos del mundo. Sí. Y es cierto. Segundo, los préstamos eran caros también. Y por lo tanto hay mucha gente que dice, fui a la universidad, me saqué la mugre, mi familia sacó la mugre, me endeudé y al fin de la carrera me encuentro con una educación que a veces, no siempre, es de dudosa calidad y con una tremenda mochila de deuda. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo de un fenómeno nuevo, porque hace 20 años no había esa masividad de la universidad, hace 20 años no había programas de crédito universitario y era mejor, por supuesto que no era mejor. Esa gente sencillamente no iba a la universidad. O algunos de los que iban pagaban con un préstamo de consumo, la tasa de interés era mucho más alta. Entonces, yo creo que el actual malestar o efervescencia, o llámalo como tú quieras, es sencillamente un signo del cambio que Chile vivió. Y ese cambio tuvo aspectos buenos y creó nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades las estamos constatando y estamos luchando por resolverlas. Ahora, sin embargo, eso que tú explicas, que parece extremadamente sensato, debería dar cuenta de un proceso más gradual.
Estas cosas no ocurrieron de un día para otro y sin embargo uno tiene la impresión de que en pocos meses se produjo una suerte de despertar. ¿Tú eso lo atribuyes básicamente a la poca destreza del actual gobierno en el manejo de los conflictos? Lo atribuyo a dos cosas. Lo atribuyo a que en general las crisis o los reventones ocurren de modo más súbito, de modo más violento de lo que muchos piensan. De acuerdo. Hay un economista que respecto de la crisis financiera dicen se tardan mucho más en llegar de lo que usted piensa y cuando llegan ocurren mucho más rápido de lo que usted esperó. De acuerdo. Esta no es financiera, es una crisis política y social, o no sé si crisis, pero es claramente un remesón político-social y tiene esas características. ¿Qué lo acelera profundamente? La percepción de que hay un gobierno que no tiene sintonía alguna con el problema. Creo que eso detona el problema y genera una segunda capa de malestar, ¿no es cierto? Cuando lo que está en juego es el lucro y el presidente de la República lanza un programa que se llame Gane, ¿no es cierto? Eso demuestra una falta de sintonía con lo que la gente, no solamente en la calle, sino que la gente en el living de su casa está sintiendo que es tremendo, ¿no es cierto? Sumado a un segundo problema. Un gobierno de derecha en general siempre va a tener que demostrarle a la gente que no es el gobierno de los empresarios. Y este gobierno, en vez de esmerarse en demostrar que no lo era, fue lento en resolver los problemas del presidente y sus conflictos de interés, que al revés señalizaban problema, conflicto, ligazón. Todo el mundo, incluyendo sus más cercanos consejeros, sospecho yo, le dijeron, venda sus acciones antes del presidente. No lo hizo, no lo hizo. Y por lo tanto, el primer trimestre o el primer semestre, ya no recuerdo, de su presidencia estuvo marcada ¿por qué? Por la discusión sobre las acciones de la en Chile, de Colo-Colo, en fin. Y eso a un gobierno evidentemente no solamente desvía la atención de su agenda, sino que le resta legitimidad.